Hoy día nosotros primero tuvimos una reunión con el Consejo Municipal, donde hablamos temas sobre el riego agrario y los recursos que van a venir el 2016 para estar atentos y para que nosotros también, nuestros agricultores de acá, puedan postular. Y luego hablamos de un tema que obviamente era un sentir de la comunidad, que es este proyecto que se podría venir de los paneles solares. Nosotros dejamos hoy día tranquila a la comunidad de que esto se está empezando y esto obviamente y por obligación tiene que pasar por medio impacto ambiental, lo que quiere decir que se van a hacer todos los estudios relacionados que no afecten a la comunidad, que no afecten a los proyectos de inversión que hay aquí, como son la apicultura, que es tan importante, como la agricultura, y obviamente también que no afecte a nuestros vecinos. Nosotros, este es un proyecto que se está recién comenzando, que falta mucho por llevarse a cabo, así que dejar la tranquilidad de que vamos a estar ahí, vamos a hacer un trabajo. El mismo alcalde se comprometió ser quien lidere la entrega de información. Y los vecinos de la comuna de Alhué, específicamente el sector de Ignacio Carrera Pinto, Piche, Villa Alhué, El Asiento, Talamí, donde estaban un poco preocupados por un proyecto eventual que se podría hacer de paneles solares en el sector de Ignacio Carrera Pinto. Por lo tanto, había muchas dudas que tienen los vecinos del sector y obviamente nosotros como autoridad también, porque no tenemos antecedentes previos de un proyecto así en nuestra comuna, a lo cual quedamos bastante tranquilos y tranquilizar a todos los vecinos de los sectores que acabo de nombrar, porque es un proyecto que tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, tiene que pasar por muchos ministerios del Estado de Chile, donde tienen que certificar que no le provoca ningún daño a la comunidad, ningún daño al medio ambiente. Por lo tanto, ese estudio se tiene que realizar, más o menos demora entre 1 a 2 años, donde tienen que hacer una participación con la comunidad, donde eventualmente, si es que se hiciese ese proyecto, habría compensaciones también para la comunidad. Por lo tanto, nos quedamos bastante tranquilos porque no es un proyecto que se va a hacer mañana ni en el corto plazo, sino que están recién haciéndose los estudios, si es que se puede hacer, si es que es factible ese proyecto en la comuna de Alhué, e insisto, que no provoque ningún daño tanto a la comunidad como al medio ambiente de la comuna de Alhué. Este proyecto debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental para ser evaluado formalmente por todos los organismos públicos del Estado con competencia ambiental y en conjunto también con la comunidad, porque es un estudio que tiene participación ciudadana, ¿no? Por lo tanto la comunidad también va a tener un espacio para conversar formalmente con la empresa, presentarle sus preguntas, sus aprensiones, sus temores y también posibles beneficios que el proyecto podría traer a la comunidad. Ahora, nosotros le comunicamos a toda la comunidad en qué consiste un proyecto solar, pero también cuáles son las etapas de ingreso al sistema de evaluación ambiental, porque efectivamente este es un proyecto que no se ha presentado todavía, por lo tanto no está siendo evaluado, pero que sí había mucha duda respecto de la comunidad. Entonces nosotros tratamos de resolver esas dudas informando de los procesos legales. Y bueno, siempre sale el tema de riego, porque esta zona tiene sequía, entonces quedamos comprometidos en venir el próximo viernes 8 de enero a las 10 de la mañana a trabajar con las comunidades de agua y resolver el tema de riego en la región y también de las comunidades apícolas, que necesitan saber qué pasa con su fomento de la apicultura.